Matriz de Intereses Nacionales para Colombia, elaborado por Sebastián Triviño, Santiago Parada y María Paula Chávez. El propósito de esta matriz es identificar situaciones que se configuren como vulnerabilidades, riesgos y amenazas para los intereses nacionales de Colombia. Para esto, atendiendo a los tipos de intereses y la intensidad de los mismos, explicaremos una situación que afecte en cada uno de los niveles de la matriz. Hablaremos del tipo de interés nacional primario y la intensidad de supervivencia. Para esto, estudiaremos el Clan del Golfo y su expansión territorial en Colombia. Según Matute y Urdaneta, la fuente principal de financiamiento del Clan del Golfo es el narcotráfico, siendo los carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación sus principales aliados financieros. Basándonos en un artículo de la Fundación Pares, identificamos el gran interés que tiene el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, dada la importancia económica y política del departamento, que lo configura fundamental para cualquier estructura criminal que quiera o pretenda marcar la agenda económica, política y social del país. Según mismas cifras de la Fundación, el Clan del Golfo abarca 59 municipios de Antioquia, liderando en términos de expansión territorial frente a otras organizaciones criminales. El financiamiento de organizaciones externas al Clan del Golfo perpetúa su expansión territorial y su poderío frente a otras organizaciones criminales, incluso frente a autoridades colombianas. Y además, esto no solamente afecta la integridad del territorio colombiano, sino que también el orden constitucional en el territorio en el que estamos hablando, específicamente en Antioquia, que incide directamente con la identidad política del Estado colombiano. Para estudiar el tipo de interés nacional secundario y la intensidad de supervivencia, podemos hablar sobre la larga disputa sobre el territorio y los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, que se configura como una situación importante que inevitablemente se relaciona no solo con la identidad física colombiana, sino también con la identidad cultural de quienes se encuentran en el territorio fronterizo. Aunque con el último fallo de la Corte Internacional de Justicia, Colombia triunfó sobre las pretensiones nicaragüenses y el territorio colombiano no se vio afectado jurídicamente, es cierto que se han denunciado la presencia de embarcaciones nicaragüenses en áreas colombianas en los últimos meses. Según Puentes Quintero, para finales del año pasado, en aguas nacionales se denunció no solo la presencia de embarcaciones nicaragüenses, sino también un intento de hurto por parte de las mismas. Esto, aunque específico, no solo demuestra la intención de la población nicaragüense sobre el territorio colombiano y el supuesto respeto a los límites marítimos nacionales que afectan la identidad física, sino también ponen en jaque a la población de las islas colombianas, su seguridad y garantía de los derechos. Ahora, para poder estudiar al tercer nivel, debemos entender que lo que denominamos amenazas, riesgos y vulnerabilidades no son solo consecuencia de sujetos externos, terceros al Estado, sino que también pueden ser creados por las mismas instituciones o líderes políticos. Teniendo en cuenta que a este nivel le compete aquellas características que deben permanecer constantes por largos periodos de tiempo, podemos estudiar la frecuencia en la implementación de reformas tributarias en Colombia. Aunque en la normativa colombiana no existe una determinación de cada cuánto deben presentarse las reformas tributarias, por el mismo propósito que cumplen, las reformas deberían abarcar largos periodos para lograr una política fiscal estable que no solo beneficie a los individuos, sino que dé seguridad a los privados que deseen entrar al mercado colombiano. Aunque nuestro contexto temporal se centra en el gobierno Petro, existen cifras relevantes que demuestran un problema repetitivo respecto a la continuidad de estas reformas. Según la República, desde la presidencia de César Gaviria hasta la actualidad, Colombia ha enfrentado 21 reformas tributarias. Esto supone que en promedio por presidente se han presentado 3 reformas tributarias. Como es costumbre, la última reforma tributaria generó malestar en distintos sectores económicos y políticos. Además, según CNN, este fue uno de los factores que supuso la depreciación del precio colombiano al inicio del mandato de Petro. Para este nivel de la matriz, consideramos que un ejemplo para su estudio es la subida de los precios del trigo, que afecta en un producto esencial en lo que coloquialmente conocemos como la canasta familiar colombiana. Rusia y Ucrania aportan la gran mayoría de la producción global del cereal y del trigo. Consecuentemente, por la guerra entre estos dos estados, el precio de los cereales se han visto afectados por el cierre de los puertos y el encarecimiento de su exportación. Los efectos de la subida del precio de estas materias primas no son ajenas a Colombia. Los precios de producción a base de cereales como el pan se han visto afectados, subiendo sus precios por el encarecimiento de los productos para su elaboración. El aumento del precio del pan, que es un producto que se encuentra dentro de la canasta familiar colombiana, afectan los intereses protegidos jurídicamente, incluso por medio de pronunciamientos de la Corte Constitucional, que admite que la subida desmedida de los precios de los productos de la canasta familiar va en contra del mismo propósito de establecer un bien como básico o no. En este punto de la matriz es pertinente estudiar las relaciones que mantiene Colombia con dos estados estratégicos, China y Estados Unidos. Es conocido que la relación de cooperación histórica entre Colombia y Estados Unidos ha sido muy estrecha. Sin embargo, desde antes de la posesión de Petro, Estados Unidos ha adoptado una posición más reservada respecto a la relación de nuestro país. Además, como mencionamos, las amenazas, riesgos y vulnerabilidades no son solamente consecuencia de factores externos, sino que también pueden ser propias de un líder político. Teniendo en cuenta lo anterior, esta semana Petro llegó a su visita a China, un viaje que tiene como principal objetivo reforzar nexos bilaterales y cooperación entre los dos estados. Esto, atendiendo el orden mundial y a la competencia entre las potencias Estados Unidos y China, puede representar inestabilidad frente a nuestra posición aliada al país norteamericano, que es dentro del sistema internacional un rival claro del bando al que pertenece China.
En el tercer nivel hubo un cambio en el control territorial de Colombia, el cual se ve en el gobierno de Álvaro Uribe desde 2004, dado que hubo un cambio en la relación diplomática con lo que fue Venezuela y Ecuador y el resto de América Latina, dado que estos eran gobernados por izquierda, mientras que Colombia fue un gobierno de derecha muy fuerte. Este distanciamiento de Venezuela y el bombardeo en Ecuador terminaron en que Colombia no tuviera un control territorial completo en lo que fue sus fronteras. Sin embargo, hubo un cambio que se vino dando con los gobiernos de Santos y Petro, dado que estos volvieron a tener un acercamiento con los demás gobiernos de América Latina, sobre todo con Venezuela. Se volvieron a restablecer embajadas en Venezuela y actualmente hay un control fronterizo con estos países, lo cual nos da un fuerte cambio de control territorial que se dio a lo largo del tiempo. En lo que tiene que ver el interés vital de intereses partidistas, este se ve en la actual escalación de conflicto entre Israel y Palestina, dado que hay una disidencia entre lo que es el gobierno y la oposición respecto a cómo debería darse la opinión de Colombia. Por un lado está el gobierno que se niega a condenar los ataques de Hamas en el territorio israelí, apoyando fuertemente al gobierno palestino, mientras que por otro lado se encuentran los partidos de oposición, especialmente el Centro Democrático, quien ha reportado que debería apoyarse al gobierno israelí y denunciar las calamidades que ha cometido Hamas contra la población. Esto logra vislumbrar los intereses partidistas que tiene cada partido en Colombia. Ahora bien, con respecto al tipo de interés nacional primario, es fundamental entender las nociones e intereses que son claves dentro de la política colombiana. En un principio, es importante analizar los trinos y el efecto que tienen las redes sociales en cuanto a los pronunciamientos de nuestro mandatario Gustavo Petro conforme a ciertas situaciones del sistema internacional, tales como lo son el conflicto entre Israel y Palestina. Hace unos días, el presidente Gustavo Petro ha declarado en varios trinos su oposición ante este conflicto, especialmente en cuanto a las acciones que ha emprendido Israel, lo cual ha generado decisiones fatales a nivel diplomático, dado que por no seguir un conducto regular y no apoyar estos procesos como se debe, hemos perdido materiales en seguridad que son claves en nuestro país. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder es sin duda alguna un elemento clave dentro de los intereses nacionales de Colombia. Esto principalmente en temas de seguridad fronteriza y cómo la identidad personal de los individuos que habitan en estas zonas fronterizas se han visto afectados por las diferentes acciones que se toman desde Venezuela que llegan a impactar a Colombia, principalmente sobre el caso del tráfico de elementos de contrabando, los cuales hacen que se dé una circulación de prácticas ilícitas como la falsificación y la adulteración, bien sea de armas, de trata de personas, lo cual ha generado actuaciones que desde fuera de la esfera colombiana, como lo es la producción y venta de productos de Venezuela, así como la actuación de grupos subversivos de este país, genera afectaciones a la identidad personal de Colombia. No resulta ser novedoso que dentro de los intereses nacionales de Colombia, el sistema plural e inconsistente de partidos que se manejan son los que agravan la crisis democrática con la cual ha tenido que vivir Colombia con el paso del tiempo, afectando sus intereses del corto, mediano y largo plazo. Es bien sabido que Colombia ha estado marcada por brotes de violencia, los cuales generan polarización y fragmentación. Sin embargo, esta pluralidad de partidos es lo que genera que esta polarización se vea más marcada, inicialmente desde el conflicto entre conservadores y liberales hasta las peleas entre los diferentes partidos políticos, los cuales se ven marcadas hasta hoy en día. Sumado a que el actual gobierno es de una corriente diferente a la que se ha venido dirigiendo a Colombia con el paso de los años, esto genera que haya una afectación tanto en los riesgos de la identidad y la política colombiana principalmente. Finalmente,
dentro de la intensidad del interés nacional clave, es importante tomar en cuenta el tipo de interés variable. La situación analizada en concreto es la crisis provocada a nivel económico y social por la pandemia COVID-19, la cual ha generado una afectación de varios sectores económicos y sociales en Colombia. Dada la reducción de la inversión extranjera hasta altos niveles de inflación, uno de los sectores que se han visto más afectados por esta pandemia es el de la gasolina e hidrocarburos. Por razón de la pandemia, el gobierno en los últimos años decidió subsidiar el precio de la gasolina en el mercado colombiano mediante el Fondo de Estabilización de los Combustibles. No obstante, al congelarse los precios y la comercialización que se dio durante la pandemia, este ha tenido una alza clave dentro de los últimos meses, generando que este sea uno de los sectores que más debilitado se vea y que sin duda alguna afecta al país de gran manera, tanto a nivel económico como a nivel social, puesto que en un país con unas brechas de desigualdad tan grandes como Colombia y con un PIB per cápita que no representa la realidad económica del país, esto sin duda alguna es una generación muy alta sobre cómo este sector específico de la gasolina e hidrocarburos se ve afectado. El interés nacional primario en su intensidad periférica se evidencia en Colombia con la volatilidad del dólar, que en consecuencia afecta al sector agropecuario del país. Esto dado que hay una dificultad en el comercio de este producto que en consecuencia afecta el sistema alimentario de toda la nación. Las tasas de cambio que afectan su comercialización hacen que los intereses de la nación sean fuertemente afectados con respecto al resto de la región que también produce y depende de un sector agropecuario. El tipo de interés nacional secundario en su intensidad periférica se ve en riesgo en Colombia cuando se toma el caso de la empresa Greg Thomas, quien es la encargada de emitir los pasaportes en Colombia desde el 2007. Sin embargo, el contrato que esta tenía se venció en agosto del presente año, por lo cual se dio un proceso de licitación, en el cual la única que cumplía con todos los requisitos era la misma Greg Thomas. Sin embargo, el presidente Petro no aceptó esa licitación al ser esta la única candidata y comenzó el proceso de cero. Esto creó una crisis en Colombia, ya que todos querían sacar el pasaporte al mismo tiempo y no había quien produciera los pasaportes, por lo cual la Cancillería se declaró en estado de urgencia y comenzó a contratar nuevamente con Greg Thomas por el término de un año. Sin embargo, en el presente aún no hay quien cumpla con esa licitación por un término largo. La minería ha representado el sector más afectado y menos productivo para la economía colombiana a lo largo de la historia. Los indicadores del PIB, sobre todo en esta actividad, no representan más del 5% del PIB a nivel nacional, siendo una afectación permanente para la economía colombiana. ¿A qué se debe esto? Principalmente venimos de un sistema colonial donde los gobiernos de la colonia trajeron la legislación minera que regía en España desde la Edad Media y la impusieron a lo largo del tiempo. Luego, la influencia de Estados Unidos y su injerencia en la actividad minera en cuanto a la privatización del mercado han generado que se vea afectado este interés nacional con el paso de los años en su dimensión económica principalmente. Esto al no tener desde tiempos pasados un control efectivo y pleno de la actividad minera del país. Asimismo, propicia una desigualdad social que afecta a los intereses nacionales de Colombia, principalmente a nivel económico y a nivel social. Sin lugar a dudas, las reformas son elementos que entran a afectar sectores de los países. Para el caso de Colombia, la reforma laboral es un proyecto que entraría a afectar al sector privado, el cual es generador de empleos dentro del país. Si bien es cierto que la reforma se causa desde el interior del país, de aprobarse este proyecto de ley se estarían dando implicaciones como una poca inversión extranjera de empresas dentro de Colombia. Lo anterior daría lugar a que el sector empresarial no hubiera satisfechas sus necesidades de coordinación económica e inclusión de fuerza laboral, afectando escenarios como la generación de empleo, índices de productividad y demás. Se estarían afectando la economía y la identidad social del país, pues la poca inversión entra a afectar todos los ámbitos que rodean a los intereses nacionales de Colombia. Si bien su causación se da desde el interior, los efectos y las decisiones que toman los agentes externos son los que afectan a los intereses de Colombia.